control. Lo único que tenemos que hacer es ceder a ese control, ¿verdad? Amén. Dejar de hacer nuestra voluntad y hacer su voluntad. Sabemos que este año trae nuevos retos que tenemos que esforzarnos y, hermanos, y evitar, ¿verdad?, caer en tentación, porque hay muchas maneras que somos tentados. Dice la palabra que debemos someternos a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12. Santiago 1, 12. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora ustedes. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Pueden sentarse. Día con día, ¿verdad?, somos sometidos a diferentes tentaciones, pero la palabra dice que todas las tentaciones vienen por nuestra concupiscencia. Tiene que ver con nuestra carne, tiene que ver qué hay en nuestro corazón, cómo pensamos. Y, hermanos, una de las cosas que Dios quiere es que entreguemos, ¿verdad?, ese corazón a Dios, y que su Santo Espíritu comience, ¿verdad?, a hacer la obra en nuestra vida. Y uno de los primeros aspectos que hablábamos es de que el Señor quiere que entreguemos, ¿verdad?, todo pecado, que nos arrepintamos de todo pecado. Y lo segundo es, hablábamos de que Dios nos va a poner un corazón nuevo, ¿verdad? Necesitamos un corazón nuevo. Y es la manera en que cómo podemos vencer toda tentación. A veces creemos que la tentación es caer en un vicio o en situaciones graves, ¿verdad?, de pecado. Pero la tentación, hermanos, en el ámbito espiritual se maneja a veces en situaciones que tú estás haciendo y que no te percatas que le estás faltando a Dios. Por ejemplo, el hablar mal de alguien, chisme, es un problema de la lengua. El mentir, a veces se nos hace fácil mentir, ¿verdad? Es una mentirita piadosa y la pasamos así desapercibida, pero también el mentir es un problema de nuestra concupiscencia. La Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. O los maldicientes, a veces se nos salen palabras ociosas, palabras obscenas o palabras altisonantes, y también de esa manera ofendemos al prójimo y ofendemos a Dios. Y está en nuestra vida, hermanos, y tenemos que someter todas esas cosas a Dios.
inclusive hasta los malos pensamientos. Hay gente que divaga o viaja a través de su mente en situaciones de pecado y son pensamientos inicuos, ¿sí?, que te llevan a hacer otra cosa, y todas esas cosas, hermanos, tenemos que someterlas a Dios. Entonces, ¿por qué no decir en este año, verdad? Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. ¿Cómo puedo vencer toda tentación? Y dice aquí en Santiago, ¿verdad?, que es bienaventurado el que persevera bajo la tentación. Dice que va a ser aprobado por Dios y que va a recibir la corona de la vida. Hermanos, todos tenemos en la mente que las tentaciones surgen solo para el mal y que son un obstáculo en nuestra vida espiritual, ¿sí? Hermanos, pero también se puede tomar de otra manera, ¿ok? Sabemos que sí, nos arrastra las tentaciones hacia el pecado, hermanos, pero también, como dice aquí Santiago, que nosotros pasemos la prueba. También es otro aspecto que no hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Que puede ser un trampolín para llevarnos a una relación más profunda con Cristo. De esa manera, ¿verdad?, podemos tener una relación más profunda con el Señor. Porque sabemos que el propósito del diablo, ¿cuál es? Es desanimar, ¿verdad? Es vencer al Hijo de Dios. ¿Será que el enemigo conoce tus áreas débiles? Él sabe qué áreas débiles tienes, ¿sí? Porque Él te indujo a eso. Él conoce tu debilidad, ¿sí? Pero, hermanos, tenemos que estar atentos para que no nos sorprenda, ¿verdad? Dice allá en 2 de Corintios capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás, dice, no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus ardides. No ignoramos, ¿verdad?, que Él es especialista, ¿verdad? Y Él va a maquinar muchas cosas para que tú caigas. Inclusive va a usar a personas, va a usar circunstancias, situaciones, donde sea que tú estés, para que tú caigas. Hermanos, la tentación, ¿verdad?, lleva un proceso, ¿sí? El primer aspecto de ese proceso es el deseo, ¿sí? Por ejemplo, de un alcohólico, ¿sí? Si alguien le pasea por ahí un vasito por ahí de vino o de alcohol, ¿qué es lo que pasa por la mente de la persona que está batallando con esa situación? Le va a caer en tentación, ¿verdad? Entonces el deseo es el primer aspecto en el proceso de la tentación. Y hermanos, ¿y dónde comienza esa situación? Aquí. Dice que el campo de batalla que tenemos contra el enemigo, ¿dónde está? Aquí. Es el principal campo de batalla, ¿sí? Nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿cómo es? Cuando no conocemos a Cristo, es una mente pecaminosa, es una mente carnal que maquina pensamientos contrarios, ¿verdad?, a la palabra. ¿Ok? Pues cuando tenemos esa mente así, dice que nuestra mente es inicua, si hay pensamientos inicuos. ¿Ok? El primer filtro que tenemos en nuestra vida es nuestra mente. Lo que tu mente acepte, ¿a dónde pasa? A tu corazón, y ahí queda atesorado, ahí se guarda. Si tú dejas pasar una situación de pecado, se va a quedar aquí. ¿Ok? Es como cuando tú
odias a una persona, tú te decides aborrecer a una persona, eso tú lo aceptas ¿dónde? En tu mente. Y en tu corazón, ¿qué es lo que se anida? Una raíz de amargura. ¿Ok? Y esa raíz de amargura, ¿a qué te lleva? A pecar, a ofender, a maldecir, a desearle la muerte inclusive a la persona, ¿sí? Porque ya lo atesoraste en tu corazón. La Biblia dice que de ahí salen los homicidios, ahí salen las malas acciones del ser humano, porque ahí está la voluntad. ¿Ok? Entonces depende de nosotros qué es lo que estemos aceptando. ¿Ok? Por eso, hermanos, ¿sabías tú cuál es la ventana del alma? Tus ojos. Lo que tú ves, esa es la luz de tu alma, ya sea luz o sea oscuridad, porque también por tus ojos puedes meter oscuridad a tu alma. O sea, hay personas que se la pasan viendo cosas que no son agradables a Dios y tú estás metiendo tinieblas a tu corazón, a tu vida. Si todo tiene un aspecto espiritual y la gente no se percata. ¿Dónde andas? ¿Con quién andas? Sí, y todas esas situaciones, lo que tú escuchas, sí, tiene que ver mucho con tu aspecto espiritual. Entonces, la tentación comienza, ¿verdad?, a través del deseo en tu mente, no en las circunstancias. Cuando tú no deseas algo, cuando no te gusta algo, ¿qué pasa? Lo desechas. No te sientes tentado porque no es tu debilidad. ¿Ok? Es como yo el alcohol. Para mí podían vaciarse barriles de alcohol delante de mí que a mí no me afectaba. Porque no era una debilidad para mí, era una fortaleza. ¿Ok? Inclusive fumar y todas esas cosas a mí no me afectaba porque ahora sí que no sé si afortunada o desafortunadamente a mí el cigarro me produce alergia. Entonces no era una debilidad para mí, sino una fortaleza. Entonces cuando tú no deseas algo, no te sientes tentado a hacer lo incorrecto. Y el 90% de tu batalla está en tu mente. Tu mente es el filtro, después pasa a tu corazón y de ahí surge lo que contamina al ser humano. Lo dice allá, vamos a verlo, lo dice la Biblia, Mateo 15. Mateo 15, verso 19. Dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. ¿De dónde sale eso? El corazón. Ahí está atesorado. De alguna manera tú lo pusiste ahí porque lo dejaste entrar por tu mente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es sacarlo, ¿verdad? Si hay la Biblia habla de cadenas, habla de ligaduras, habla de fortalezas. ¿Qué es lo que destruye todo eso? La sangre de Cristo. A ver, hay otro aspecto también más fuerte todavía también en la vida del ser humano, y dice que es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en tu vida dice que pudre todo yugo de esclavitud. Entonces necesitamos nosotros a Dios. Hay gente que dice no necesito a Dios, está en un error, porque Dios es nuestro creador. Dice que nos hizo a nuestra imagen, a su imagen, y a su semejanza. Inclusive, ¿verdad? Por ahí hay estudios que determinan, ¿verdad?, que el ADN de nosotros tiene la rúbrica de Dios. ¿Sí? Nuestro ADN. Entonces, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos tripartitas. Tenemos cuerpo, alma y espíritu.
somos tripartitas, somos inteligentes, ¿verdad? Y hermanos, el espíritu que Dios nos dio, que por el cual tenemos la vida, ese es el que busca a Dios, es el espíritu, ¿sí? Ahí, hermanos, es la manera en que nosotros buscamos a Dios, por eso estamos aquí. Y Dios lo hace nuevo, ese espíritu. Lo renueva, amén. Entonces, hermanos, hay un proceso, ¿verdad? En la tentación. Otro aspecto que usa Satanás, hermanos, es la duda. ¿Sí? Él dice que él es el maestro del engaño. ¿Por eso sí? Él quiere que el creyente dude de Dios. ¿Cuántos dudan de Dios? ¿Cuántos dudaron de Dios alguna vez aquí? Amén. Entonces Satanás quiere que tú dudes de Dios. Hay muchas personas que dejaron de venir a la iglesia porque Dios no le salvó a un enfermo. Y ya le agarraron odio a Dios. ¿Sí o no? Porque Dios no quiso hacer su voluntad. Pero hay muchos aspectos que la persona no ve porque Dios lo permitió. Nosotros no conocemos la mente de Dios. Conocemos ni la mente de nosotros. Dice que el que escudriña todo es el Espíritu Santo. Y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿tú cómo puedes decir eso de Dios? No se puede, ¿verdad? Entonces, hermanos, el enemigo va a tratar de convencerte, ¿sí? De ponerte en contra de Dios y de su palabra, de lo que está bien y de lo que está mal. Tratará de convencerte que debemos ser felices en esta vida, en lugar de obedecer lo que Dios quiere. Cuando la Biblia dice que tú tienes que caminar con la armadura de Dios. Tienes que caminar, hermanos, contra los dardos ardientes del enemigo. La Biblia te está ya anticipando de que tu lucha no es contra las personas. Dice allí en Efesios 6, Efesios 6, capítulo 11, Efesios 6, capítulo, versículo del 11 al 13, 6, 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de contra la acechanza del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿sí? Aquí Pablo, hermanos, está mencionando 4 categorías o 4 grupos de fuerzas satánicas. ¿Sí? ¿Cuáles son? Principados. ¿Cuál es el otro? Potestades. Gobernadores y huestes espirituales. ¿Sí saben cuál es la chamba de las huestes? Está en tu casita, ahí. No es uno, son muchos. Está en tu casita y va a impedir que tú leas la Biblia. Va a impedir que tú creas a la palabra. Sí, esos son las aves que cuando la palabra es sembrada, dice que llega y se roba la semilla que cayó en el camino. Precisamente tiene que ver con esa fuerza satánica. ¿Sí? Es lo que va a hacer que tú no creas a la palabra. Su trabajo es ese. Están encomendados para eso, para que tú no creas a la palabra, para que tú no estudies a la palabra. Va a buscar la manera de entretenerte, va a buscar la manera de mandarte mensajes. No sé cómo lo hacen, pero su trabajo es ese. Inclusive hay demonios familiares que vienen de generación en generación
y estás encargado, ¿verdad? Como van naciendo. Por eso dice, yo visito la maldad de los hombres desde la primera hasta la cuarta generación, pero hago misericordia, dice, en millares a los que me buscan y guardan mis mandamientos. Tú rompes con toda maldición generacional cuando tú llegas a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usa el engaño para hacernos caer. Inclusive puede usar a personas para hacerte caer. Hay amigos que te invitan, ¿verdad? Sí, los manda el enemigo para que te inviten para tu bici. O vamos a un acto, o vamos a hacer lo malo, ¿verdad? Hay personas que invitan a otros inclusive hasta matar. Sí. Hay mujeres que seducen, hombres que seducen. Hay muchas maneras de caer en tentación y el enemigo va a usar a terceros. Lo pudimos ver ¿dónde eso? En el huerto. ¿A quién usó Satanás? A la mujer. A una serpiente. ¿Estaría familiarizada Eva con la serpiente? Yo digo que sí la conocía, porque estuvo platicando con ella. ¿O no? Ah, con que Dios te ha dicho que no comas del huerto. Sí, dice, me dijo que si como voy a morir. No, no vas a morir. Lo que Él no quiere es que tú seas como Él. Y empezó a meter el engaño. Y dice, ay, voy a ser como Dios. Y no es malo, ¿verdad? Porque me dijo Dios que es malo. Y le metió la duda. Y ahí está la tontita, ¿verdad? Cayendo. Y se come la fruta. No es la manzana, porque la Biblia no dice que es una manzana. No, dice que es un fruto. Y se come la fruta y se la lleva al otro, ¿verdad? Ay, el obediente, ¿verdad? El que tiene la última palabra en la casa, sí, mi amor. Sí, ahí se la lleva. Y cayeron los dos. Y ahí comienza todo. Entonces va a usar el engaño, ¿verdad? La confusión, para que creas verdades a medias o medias mentiras. Satanás conoce la palabra y la usa, la tergiversa. Por eso hay mucho por ahí, hijo del diablo, que anda tergiversando la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad? Que te ayude a entender la palabra, que te revele la palabra. Dice, hay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Dile a Dios que te dé sabiduría. Dice allá en Juan 8:44. ¿Le paro o le sigo? Amén, amén. Juan 8:44. ¿Qué dice? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que es el padre de la mentira. Y los que hacen todo eso, ¿quién es su papá? Satanás. Sí, el diablo es su papá, ¿verdad? ¿Cuántos son mentirosos aquí? Hay que entregar eso, ¿verdad? Amén. La Biblia nos dice que tenemos la oportunidad en Cristo. Para eso vino el Señor, dice, para salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Así que Cristo te ama y por eso murió. Hay que nosotros entregar, ¿verdad? Nuestras armas, ¿cuáles son? Tenemos que permanecer orando, ¿verdad? Hay que orar, hay que pedirle a Dios, hay que conocer la palabra para poder darnos cuenta de los errores, de las mentiras, ¿ok? Entonces cuando pasamos por todo este proceso,
tenemos que nosotros procesarnos de manera espiritual, ¿verdad? Para poder estar firmes. Amén. Pero a veces pasamos por un proceso al revés, ¿ok? Pasamos por procesos, a veces caemos también en desobediencia, aunque conocemos la palabra, y damos a luz el pecado. Chequen una cosa, a veces tú lo piensas, o a veces estás casi a punto, ¿verdad?, de caer, pero aún no has dado a luz el pecado. El pecado se da a luz cuando tú cometes ya directamente la infracción en contra de Dios. ¿Ok? Eso es lo peligroso, porque va contra ti, contra tu cuerpo. Dice allá en Santiago 1, 12 y 15, alguien que le dé lectura. 1, 12 al 15. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia, por su pasión, por su carne. Y después dice, cuando la concupiscencia o la pasión ha concebido, que dice que da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué es lo que engendra? La muerte. Quiere decir que nosotros mismos somos los causantes de nuestros males. ¿Por qué me vino eso, Señor? Me estás preguntando, Dios. ¿Por qué me va así? ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Verdad? No me quieres. Y le echamos la culpa a Dios. No. Tú mismo, tú misma llegaste a eso. No le eches la culpa a Dios. Dios te ha dicho la palabra que no lo hagas, pero tú lo estás haciendo. Que no culpes a Dios. ¿Eh? Entonces, cuando el Espíritu Santo te redarguya que estás en la dirección equivocada, ¿qué tenemos que hacer? Corregir, atender la voz de Dios y corregir. Por eso es necesario estudiar la palabra, porque es la manera que el Espíritu Santo te redarguye. ¿Sí? Entonces, corriges, atiendes. No podemos permitir que el diablo nos intimide. Hermanos, Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo, ¿o no es así? ¿Qué dice el Señor? Yo les doy poder, ¿qué dice? De echar fuera. Quiere decir que cuando llega a tu casa, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, tú no tienes nada que hacer aquí. Este hogar es de Dios. Pero cuando tú le abres la puerta y lo sientas en el sofá, ¿verdad? Y te pones a ver tele con él, o estás viendo el internet con él, y está cómodo. Tiene todo para trabajar, para hacer lo que quiera en tu casa, porque tú le has permitido entrar. No. Cuando tú comienzas a obedecer la palabra, tú le estás negando la entrada a Satanás. ¿Quién está en tu casa cuando tú obedeces la palabra? Él lo dice: si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Y cuando tú guardas mis mandamientos, mi Padre te amará, dice, y vendremos y haremos morada contigo. ¡Ay, Dios! Entonces, cuando yo obedezco, Dios está en mi casa. Pero cuando desobedeces, ¿quién está ahí sentadito ahí en tu sala o en tu cama o en tu comedor? Es Satanás. Y va a hacer estragos con tu familia, con tu economía, con tus hijos, con todo lo que llegue ahí, y va a ser estrago porque tú le estás dando entrada.
Él nos odia, nos aborrece. Y más cuando tú te acercas a Cristo, Él es su principal enemigo. ¿Eh? Pero hermanos, hay alguien poderoso. Hay un ejército celestial, hermanos, que nos cuida. Hay ángeles acampando, dice, alrededor de los que le temen y le obedecen. Qué hermoso, ¿verdad? Contar con la protección de Dios. Entonces, hermanos, no dejes que te intimide, que tome autoridad. La autoridad que Dios te dio es para ti. Tú puedes luchar. Jesús pudo vencer, hermanos. Y su espíritu dice que está ¿dónde? Dentro de nosotros. Dice ahí en Romanos 8:9. Ya casi termino. Dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? El tal no es de Él. Entonces, para ser de Dios, ¿quién tiene que habitar en nosotros? El Espíritu Santo. Y el que no lo tiene, no es de Dios. Así de sencillo, aunque duela. Tenemos que ocuparnos en las cosas del reino y no estar ociosos. Debemos enfocar nuestra mente en el servicio a Dios. Pensar, hermanos, en cosas honestas, en cosas puras. Dice la Biblia, allá en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice, en esto, meditad, en esto, pensar. Eso es lo que tiene que ocupar tu mente. No todo el cochinero que hay en el mundo, ¿verdad? Ocúpate en las cosas espirituales. Entonces va a estar bien. También, hermanos, para vencer, estar luchando con la tentación, tenemos que apoyarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que orar los unos por los otros. Cuando tú oras por un hermano, ¿qué está pasando en el ámbito espiritual? Hay guerra espiritual, ¿verdad? Amén. Entonces estamos pidiéndole a Dios. Si hay una situación adversa con uno de mis hermanos, le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Que Él interceda, que Él abra puertas, que Él tenga piedad. Es como cuando Pedro fue tentado. ¿Qué dijo Jesús? Yo he rogado a Dios, ¿verdad? Satanás ha pedido tu alma, pero yo he rogado a Dios, que dice, para que no te falte la fe. ¿Quién oró por Pedro? Jesús. Entonces, igual nosotros, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Rogar, ¿verdad? Orar, para que no te falte la fe, para que tú puedas vencer. ¿Y qué hizo Pedro después de que cayó? Se arrepintió, lloró amargamente y se reconcilió con Cristo. ¿Eh? Aleluya, glorifiquen a Dios. Entonces apóyate, hermanos, ahí tienes la iglesia para apoyarte. Dice allá en Santiago 5, versos 16 al 20, que dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad para que seáis. La oración eficaz, dice, del justo
¿Qué dice el verso 17? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Tiene poder la oración? Amén. ¿Qué dice el verso 18? Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Verso 19. Hermanos míos, Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿y alguno? no le hace volver, Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá. multitud de pecados. Entonces, ¿podemos ayudar nosotros en esos aspectos como iglesia? Amén. Tenemos que levantar al que está caído, edificar. Háblale con la palabra, ora por él. Porque ese es tu trabajo como iglesia, como cuerpo, para que esté coyunturado tu hermano contigo. Hágalo. Dios nos llamó a eso. Necesitamos la iglesia, hermanos. Si alguien no quiere ser parte de la iglesia, no puede entrar al reino de Dios, porque Dios va a venir por una iglesia. No viene por personas de manera individual, ¿verdad? Que me cayó bien, me lo voy a llevar. No, Él viene por iglesia. La iglesia coyunturada, la iglesia unida. Por esa iglesia viene Cristo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser un conducto para Cristo como cristianos. Tenemos que entregarnos a Él. Y cuando tú te entregas a Dios, no habrá tiempo ni lugar para que el diablo entre y complete su obra. Nuestra más grande arma espiritual, hermanos, es la palabra. Invoquemos a Dios por medio de la palabra. Usemos la palabra en nuestras oraciones. Salmo 34, versos 18 al 20. ¿Qué dice? ¿Alguien que le dé lectura? 34, Sí. 6 al 8. 34, 18 al 20. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva Muchas son las aflicciones del justo, dice. pero de todas ellas Lo libra Jehová. el Señor. ¿Qué más dice? El verso 19, de 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Porque dice que Él va a aliviar, nos va a ayudar en nuestras aflicciones. Si acudimos a Él, vamos a encontrar el auxilio y el apoyo, hermanos, para fortalecernos. Por eso es necesaria la comunión con Dios. Conclusión. Entre más comunión tengamos con Dios, más tenemos su fortaleza. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú tienes esa comunión contigo? ¿Qué pasó con Moisés después que tuvo 40 días con Dios? ¿Cómo regresó Moisés? ¿Cómo venía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo venía bajando Moisés? ¿Qué vieron la gente cuando vieron a Moisés? Venía resplandeciendo, hermanos. ¿Cómo pudo escribir Moisés Génesis? Si él ni siquiera sabía de la creación. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Ajá. Entonces, cuando tú tienes comunión con Dios, hermanos, ¿qué te puedo decir? Vas a ser lleno de su naturaleza, de sus virtudes. Va a fluir, ¿verdad?, la presencia de Dios en tu vida. Por eso tenemos que buscar la comunión con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad consiste en nuestra falta de comunión con Él, en la escasez de oración, la falta de meditación de la palabra. ¿Qué dice Dios allá en Hebreos 14 al 16?
Hebreos 4, perdón. Hebreos 4, versos 14 al 16. Alguien con voz fuerte, se ponga de pie. Hebreos 4, versos 14 al 16, con voz fuerte. ¿Qué dice? ¿A qué te invita el Señor? 4 del 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia al trono de la gracia, ¿para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro. socorro. ¿Dónde está la gracia? Ahí, en la presencia de Dios. Amén. Necesitamos ser llenos de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, te va a abrir puertas. Amén. Ahí hay perdón, hay amor. Hay muchas cosas maravillosas de Dios y su gloria. Entonces, ¿qué es lo que desea Dios? Que tú seas más espiritual y cada día menos carnal. Entonces, vas a buscar las cosas de Dios. Cuando tú obedeces a tu carne, te lleva a la muerte, te aleja de Dios y eres presa fácil del enemigo. Terminamos con 1 de Juan. Capítulo 2. Versos del 1 al 6. Le voy a dar lectura yo, nos ponemos de pie. Aleluya, pon atención. Deja todo lo que está alrededor. Todo. Pon atención a lo que dice la Biblia. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Amén. Padre eterno, Dios maravilloso, tu palabra ha sido expuesta. Dios, sabemos, Dios, cuáles son nuestras armas, cuál es la manera, Dios, que debemos estar, cómo, Padre, debemos andar, bendito Dios, para poder vencer toda tentación. Tu palabra dice, resiste al diablo, sométete a Dios y Él huirá de vosotros. Padre, ayúdanos, bendito Dios, por medio de tu Santo Espíritu, a caminar, bendito Dios, bajo tus ordenanzas. Padre, que podamos tener una vida de comunión contigo. Que tu palabra, Dios, la podamos meditar de día y de noche. Padre, que el propósito cada día, Señor, desde que nos levantamos, sea, Señor, el hacer cada día más tu voluntad. Sabemos, reconocemos que te hemos fallado, que hemos caído, Señor, innumerables veces en tentación, Señor. Pero aún así, Dios nos otorga la oportunidad de poder recapacitar y de venir a ti. Hoy estamos aquí delante de ti. Te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho, Señor, por todo lo que te hemos ofendido,
Y te rogamos, Dios, que comencemos, Dios, ya en este año, Señor, a caminar, Señor, en esa senda de justicia. Padre, ayúdanos, Dios. Envía tu Santo Espíritu, Dios. Motiva a la iglesia, Señor, a orar los unos por los otros. Pon en nosotros ese anhelo de búsqueda constante, de orar. Pon en nosotros, Señor, ese anhelo de aprender, de escudriñar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos revele, Señor, la palabra. Danos la sabiduría, Señor. Danos el temor, bendito Padre, de estar bien delante de ti, de ser agradable, Señor, a tus ojos. Limpia, Señor, ese corazón, Padre, que ha sido dañado, que ha sido, Señor, Padre, ensuciado, bendito Dios, por todo acto de pecado, Señor, por toda maquinación del enemigo, Dios. Y te rogamos, Padre, que nos laves, nos limpies, que, Padre, que ese corazón sea lavado con hisopo, Dios, y que pongas ese espíritu recto, íntegro, Señor, en nosotros, para que podamos transmitir, Señor, tu palabra, Señor, a las generaciones. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso, Señor, de nuestro amado Señor Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos, Padre. Sé con cada uno, Padre, que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Aleluya.